¿Alguna vez te has preguntado qué pasaría si, hoy, dejaras de lado todas las excusas y vieras la tecnología como tu pasaporte para cambiar de vida? Imagina despertarte en un pueblo pequeño, sin ordenador en casa, sin contactos influyentes, pero con esa inquietud que no te deja dormir cuando piensas en el futuro. Ahora piensa, ¿cuántas veces has oído que no sirve soñar en grande porque faltan recursos, falta el momento adecuado? ¿Te falta el perfil ideal? Pues fue en ese escenario que un joven chino decidió convertir lo improbable en rutina. Incluso antes de tener un smartphone en la mano, pasaba noches en laboratorios prestados, probando código ajeno y haciendo favores que nadie le pedía, mientras sus compañeros hablaban de fiestas y exámenes. Él solo quería entender cómo unas líneas de programación podían convertirse en puentes hacia el mundo. Si esperas un título prestigioso, un inversor millonario. De tanta aquí, esta historia trata de remar contra las estadísticas y, aún así, llegar primero. Así que contén la respiración, en los próximos minutos vas a seguir el día que cambió la vida de Lei Jun y quizá cambie la tuya también. ¿Quieres descubrir cómo? Acompáñame. Porque la línea entre imposible y realizado es más corta de lo que parece. Lei Jun nació en Xiantao, una localidad sin glamour en el interior de China. Hijo de un funcionario público y una obrera que apenas tenían dinero para electrodomésticos y mucho menos para ordenadores. De adolescente, entró en la Universidad de Wuhan casi por accidente, acompañó a amigos al examen de ingreso. Marcó las mismas opciones y fue admitido en ciencias de la computación. Allí encontró laboratorios con máquinas anticuadas, acceso restringido y colas kilométricas. Aún así, llegó a pasar 10 horas seguidas frente a un monitor solo para descifrar el funcionamiento de un procesador de texto. Los profesores, acostumbrados a seguir una cartilla rígida, veían en aquel alumno curioso a alguien indisciplinado, que saltaba pasos y hacía demasiadas preguntas. Sin inmutarse, él organizó un grupo informal de programadores, intercambiando apuntes fotocopiados y vendiendo pequeños programas a compañeros de otras carreras. Fue en ese entorno precario donde Lei descubrió su obsesión: crear soluciones que simplificaran la vida de quienes no podían pagar tecnología cara. Cada yuan que entraba en su bolsillo se reinvertía en libros importados, componentes de segunda mano y más horas en el laboratorio. La universidad no le otorgó un título de honor, pero le dio algo mayor: la certeza de que la disciplina y la curiosidad pueden compensar cualquier carencia de privilegios. Al graduarse, muchos optaron por empleos seguros en el gobierno. Él, en cambio, se atrevió a llamar a las puertas de las nacientes gigantes tecnológicas, sin un currículum brillante, solo con resultados en mano. Entonces, si este viaje ya te ha movido, pulsa el botón de suscribirte y quédate hasta el final, porque cada detalle puede ser el detonante de tu propio gran cambio. ¿Sabes ese primer empleo que todos consideran algo provisional? Pues puede que hayas enviado currículos esperando un golpe de suerte. Pero Lei Jun fue más allá. Se presentó sin invitación en la recepción de Kingsoft con disquetes que contenían sus programas caseros. Imagina llegar así y decir que puedes rehacer el editor de textos en la mitad de tiempo. Arriesgado, total. Pero él entendió algo que pocos perciben: cuando dominas un problema, el miedo se traslada al reclutador, no a ti. Así, con menos de 23 años, se convirtió en el sexto empleado de la compañía sin tener el título aún en la mano. ¿Sientes el nudo en el estómago que ignoró al cruzar ese pasillo de moqueta gastada? Sin redes de contactos, sin fluidez en inglés, solo con confianza cruda y código limpio. Si la duda aún te paraliza, recuerda, a veces el carnet de identidad laboral llega después de la valentía. Dentro de Kingsoft, Lei Jun se sumergió en maratones de 16 horas, reescribiendo partes de WPS Office para competir con Microsoft Word, que ni siquiera tenía una versión estable en chino. En 2 años, ese paquete salvó a la empresa de la quiebra y puso su nombre en la mesa del presidente. A los 27, mientras sus compañeros de universidad luchaban por puestos medios en el gobierno, él asumió como CEO interino. Bajo su liderazgo, Kingsoft salió a bolsa en Hong Kong, multiplicó sus ingresos y lanzó un antivirus gratuito para ganar cuota de mercado. Sin embargo, el frenesí del crecimiento cobró factura: crisis de salud, hospitalizaciones por agotamiento y noches en hoteles baratos entre vuelos a Pekín y Shenzhen. Entre 1999 y 2000, Lei ya planeaba otra jugada: fundar J-O-Yo.com, pionera china en comercio electrónico de libros. Cuando Amazon entró en China, encontró en él el atajo perfecto: un cheque de $75 millones que convirtió ese sitio modesto en el brazo local de la gigante estadounidense. La venta llenó portadas, pero Lei no se mudó de país ni compró mansión. Invirtió ese capital en startups y en largas charlas con ingenieros hambrientos de crear más. Para muchos, aquello habría sido un final feliz. Para él, era solo la prueba de que el momento oportuno puede doblar la realidad. Llegar a los 40 suele ser el momento en que uno revisa la cuenta bancaria. Respira hondo y piensa: esto ya está bien. Pero Lei Jun giró el calendario al revés, vio en su propia comodidad al enemigo número 1. ¿Te imaginas abandonar
Inversiones seguras, levantarte del sillón de inversor y volver al frente, donde cada línea de código es vida o muerte del proyecto. Es como lanzarse en paracaídas sin saber si el tejido se abrirá. Eso fue exactamente lo que hizo al reunir a 7 ingenieros en un apartamento alquilado y anunciar: vamos a desafiar a Samsung y Apple sin gastar ni un céntimo en anuncios de televisión. ¿Notas el eco de incredulidad en la sala? Sin embargo, cuando todos se ríen de tu ambición, ganas lo más valioso: anonimato temporal para innovar en silencio. Xiaomi nació en abril de 2010 con un modelo casi herético para la época: fabricar smartphones de alto rendimiento con márgenes de beneficio inferiores al 5%, apostando por ventas directas online y fidelidad de comunidad. En la práctica, eso implicaba versiones semanales de MIUI, su sistema basado en Android, probadas por miles de voluntarios que enviaban opiniones en foros, corregían errores y sugerían funciones. Solo hicieron falta 36 horas para que el primer lote de 100 unidades del Mi 1 se agotara. La web colapsó y montaron réplicas en servidores improvisados, al ahorrar en marketing tradicional y lujos de embalaje. Le reinvirtió todo el flujo de caja en ID, contratando ingenieros que antes rechazaban sueldos loques para trabajar en proyectos globales. En 2 años, Xiaomi se convirtió en caso de estudio en Stanford y seguía operando como una startup gigante: equipos reducidos, objetivos agresivos y una cultura de transparencia en que las líneas de código se convertían en gráficos de rendimiento diarios pegados en las paredes de la oficina de Pekín. Ahora, inhala profundo, imagina estar frente al ordenador cuando el contador de existencias llegue a 0 en segundos y las redes sociales se inunden de capturas. Agotado. No es solo un producto vendiéndose, es ser testigo del nacimiento de una tribu ante tus ojos. Gente que cambia fundas de móvil como si fuesen pases de un club secreto. Cada nuevo lote se convierte en una maratón de F5, y quien logra comprarlo celebra como si hubiera ganado la entrada a un concierto. ¿Ves el punto? Cuando conviertes clientes en cómplices, el presupuesto publicitario desaparece de la ecuación. Así, antes incluso de tener tiendas físicas, Xiaomi ya contaba con evangelistas que hacían cola en eventos solo para estrechar la mano de Lei Jun. Si algún día dudas del poder de escuchar al usuario, recuerda, a veces la mejor investigación de mercado es un foro abierto a las 2 de la madrugada, lleno de gente dispuesta a señalar fallos y volver al día siguiente a probar la corrección. Entre 2013 y 2014, Xiaomi firmó acuerdos relámpago con fabricantes de componentes en Taiwán y Corea del Sur, garantizando lotes que sus rivales recibirían meses después. Esa jugada de anticipación permitió lanzar el Mi 3 a un precio simbólico de 999 yuanes, unos $320, generando la famosa fila virtual de más de 10 millones de reservas. La estrategia se expandió más allá de China cuando Wu Barra, ex vicepresidente de Android, fue fichado para liderar la expansión internacional. India, Indonesia y Brasil se convirtieron en prioridades, replicando el modelo de ventas flash que rompió récords en incames. En 2015, la empresa vendió 70 millones de smartphones, la misma cifra que Apple había alcanzado en su 6º año. Sin embargo, ese crecimiento exponencial trajo nuevos retos: retrasos logísticos, acusaciones de violación de patentes y obstáculos regulatorios. En mercados occidentales, mientras los analistas predecían desaceleración, Lei Jun intensificó la inversión en IoT, lanzando purificadores de aire, bombillas inteligentes y scooters eléctricos, consolidando el Mi Ecosystem, que hoy aporta a más del 30% de los ingresos globales de la compañía. Llega un momento en que te das cuenta de que, cuanto mayor es el cohete, más violenta es la sacudida al despegar. Imagina sentarte frente al panel de control y ver, por un lado, quejas por retrasos en India, y, por otro, titulares que dicen que Xiaomi ya fue una moda pasajera. Es la clase de presión que te hace preguntarte si ese sueño accesible no se ha convertido en una pesadilla de 3 cabezas. Pero Lei Jun no corrió a ruedas de prensa. Desapareció 24 horas en la sala de guerra, con escenarios pegados en la pared y plazos escritos con rojo. ¿Puedes oler el café recalentado y los cables esparcidos? Fue en esa madrugada cuando decidió cambiar volumen por experiencia y lanzó la serie Mi Mix, esa que primero ocultó la cámara y casi eliminó los bordes de la pantalla. Cuando entiendes que cada crítica es una pista gratuita para innovar, el miedo se convierte en combustible. El giro conceptual del Mi Mix, presentado en octubre de 2016, no solo elevó el diseño de la industria, sino que reposicionó a Xiaomi frente a inversores temerosos de saturación. 2 años después, en julio de 2018, la compañía salió a bolsa en Hong Kong con una valoración de $54,0 millones, convirtiéndose en la mayor OPV de tecnología desde Alibaba. Aquella jornada estuvo marcada por una ceremonia discreta. Lei subió al escenario con vaqueros oscuros y un blazer sencillo. Agradeció primero a los fans usuarios antes que a los accionistas y luego regresó a la oficina para monitorizar los servidores. Temía picos de tráfico tras el estreno. En 2020,
Mientras el mundo afrontaba confinamientos, Xiaomi superó a Apple en cuota de mercado global en el tercer trimestre con 46,6 millones de unidades frente a 41,7 millones de la rival estadounidense. Los analistas destacaron que el 57% de esos dispositivos procedía de líneas intermedias. Prueba de que el propósito original, democratizar la tecnología de vanguardia, seguía intacto bajo el escrutinio de Wall Street. Ahora dime, ¿cuántas veces has visto empresas volverse gigantes y, de repente, perder su esencia? Lei Jun decidió blindar ese espíritu antes de que la burocracia asesinara la improvisación. Convocó a 200 ingenieros a una reunión informal, sin presentaciones, solo café y notas adhesivas, preguntando, si tuvieras que reconstruir Xiaomi desde cero, ¿qué desecharías mañana? Esa provocación se convirtió en tradición trimestral, y cualquier becario podía pegar ideas en el panel. ¿Ves cómo la innovación necesita permiso para equivocarse? Cuando das voz a quien normalmente solo ajusta tornillos, descubres cuánta genialidad queda atrapada en los pasillos. Esa cultura es lo que separa a las empresas estatales de las organizaciones vivas. Así que, si algún día sientes que todo está demasiado grande para cambiar, recuerda aquella reunión nocturna en Pekín. Allí surgieron patentes de cámara bajo la pantalla y la pulsera fitness que batió récord mundial de ventas entre 2021 y 2023. Xiaomi consolidó la estrategia Smart Living, integró más de 400 productos conectados en una sola aplicación, desde el aspirador robot hasta el sistema de iluminación doméstica. A finales de 2022, el ecosistema contaba con 589 millones de dispositivos activos, según el informe anual auditado por Deloitte. Al mismo tiempo, Lei Jun anunció una inversión de 10 millones de dólares en vehículos eléctricos, creando Xiaomi EV para competir con Tesla y BYD. En un evento transmitido a 20 millones de espectadores, presentó el prototipo SU7, prometiendo una autonomía de 800 kilómetros y un precio un 15% inferior al Model 3 chino. A pesar de la escasez global de chips, el equipo cumplió el calendario inicial de pruebas. Gracias a alianzas con proveedores locales de semiconductores, ese movimiento simbolizó la tercera reinvención de la compañía, ampliando la visión de smartphone ex IoT a humano ex coche ex hogar. Entre bastidores, consultoras señalan que más del 70% de los beneficios ahora provienen de servicios en la nube y publicidad en EV, demostrando madurez financiera sin abandonar la misión de accesibilidad tecnológica. Si alguien te dijera que una empresa china iba a desafiar a Tesla en pleno escenario global, ¿lo creerías? ¿O pensarías que es exageración de documental? Pues Lei Jun escuchó ese tipo de escepticismo más veces de las que puede contar. ¿Y sabes qué hizo? Guardó cada frase como combustible. Mientras otros ampliaban fábricas, él ampliaba la pregunta: ¿cómo puedes mejorar la vida de alguien que ni siquiera conoces? Porque, al final, el éxito no es solo lo que construyes, sino cuánto sigue funcionando cuando ya no estás presente. Quizá ahí radique el punto donde el camino de Lei Jun se cruza con el tuyo. Cuando la duda golpea, el mercado se paraliza y todos juegan a lo seguro. Tal vez sea el momento de preguntarte qué harías si el miedo dejara de ser tu jefe. En entrevistas raras, Lei Jun revela que todavía reserva momentos fijos cada semana para leer foros de usuarios de Xiaomi, a veces interactuando de forma anónima. Ese hábito, heredado de los primeros días de la startup, le ayudó a prever tendencias como la importancia de la cámara frontal para streaming y la integración con wearables en tiempo real. En 2023, fue elegido por Time Magazine como una de las 100 personas más influyentes del mundo en la categoría transformadores. Analistas destacaron que, más que tecnología, moldeó una nueva mentalidad empresarial, horizontal, colaborativa y sensible al comportamiento del consumidor. Mientras otros ejecutivos coleccionan apariciones públicas, él mantiene una distancia calculada de los medios, prefiriendo lanzamientos que combinan Livestream con comunidad Beite. Su estilo de liderazgo silencioso, centrado en ejecución disciplinada y escucha activa, se ha convertido en referencia en universidades asiáticas. No es raro ver casos de estudio en MBA analizando el efecto Lei Jun, la habilidad de mantener la cultura startup en estructuras multimillonarias. Ahora dime con sinceridad, ¿sigues creyendo que necesitas estar en el lugar correcto, con los contactos adecuados para construir algo grande? Porque esta historia deja claro que lo importante es cómo respondes cuando nadie te ve. Lei Jun no fue elegido por una élite. No nació con un apellido poderoso ni tuvo acceso privilegiado a la tecnología. Solo contó con algo que muchos ignoran: consistencia silenciosa. Mientras otros buscaban atajos, él acumulaba pequeñas victorias invisibles. Quizá tu momento no sea ahora, y está bien, pero si perseveras, incluso sin escenario ni público, llegará el día en que el mundo se detenga para escucharte. Y ahí comienza el segundo capítulo, el que escribes cuando ya no necesitas demostrar nada. En 2024, Lei Jun anunció un plan de sucesión progresiva, preparando Xiaomi para los próximos 30 años.
Designó líderes internos para asumir áreas estratégicas y creó un consejo de innovación formado por empleados con más de 5 años en la empresa. Según documentos difundidos en la prensa, la decisión se basó en dos principios: conservar el ADN de la cultura original y agilizar decisiones descentralizadas. Al mismo tiempo, dedicó parte de su Allende a la educación tecnológica en comunidades rurales, financiando centros de formación digital en zonas con bajo acceso a Internet. Cuando le preguntaron sobre la jubilación, respondió con ironía: sigo a mitad de camino, solo cambié de coche. Para quienes han seguido su trayectoria desde la época de Kingsoft, ese movimiento nos sorprende. Lei Jun nunca pensó solo en el presente, su mirada siempre estuvo en el después. Mira a tu alrededor, cuántas notificaciones compiten por tu atención. Ahora mismo, noticias que asustan, tendencias que distraen, consejos que prometen milagros en 3 pasos. Fue en ese caos que Lei Jun desarrolló la habilidad que puede marcar la diferencia para cualquier emprendedor moderno: filtrar el ruido. Imagina tener que elegir entre lanzar una función demandada por millones o corregir un fallo visto por apenas 100 usuarios fieles. La tentación de optar por el número grande es enorme, pero él eligió el camino silencioso, dando prioridad a quienes ya creían en el proyecto. El resultado: esos 100 se convirtieron en miles, luego en decenas de miles, cada uno defendiendo la marca como si formara parte de su propia identidad. Así que, la próxima vez que sientas presión para seguir la corriente, recuerda, a veces es el gesto aparentemente pequeño el que garantiza la lealtad cuando la competencia intenta devorarte. Enfócate, simplifica, entrega y deja que el ruido trabaje a tu favor. Con la expansión global ya consolidada, Lei Jun dirigió esfuerzos hacia la sostenibilidad y la responsabilidad social. En 2025, Xiaomi lanzó el programa Green Loop, comprometiéndose a usar un 100% de embalajes reciclables para 2028 y reducir en un 60% las emisiones de carbono en toda la cadena de suministro. Paralelamente, firmó una alianza con UNICEF para repartir 10 millones de tabletas educativas en zonas rurales de Asia y África, equipadas con contenido offline en idiomas locales. Informes independientes de Bloomberg NF indican que la iniciativa ya ha mejorado los índices de alfabetización digital en más de 300 aldeas. Internamente, la empresa implantó la política de semana laboral 4-1, 4 días de ejecución intensa y uno dedicado a proyectos experimentales, fomentando la innovación orgánica, al incorporar objetivos ASG en la retribución variable de los directivos. Lei Jun reafirmó su convicción de que el rendimiento financiero y el impacto social no son fuerzas opuestas, sino engranajes de un mismo motor a largo plazo. Piénsalo así, y si vieras tu propia historia como una startup en fase 20, todo falla, todo se reinicia. Y cada decisión errónea es simplemente una actualización pendiente. Así fue como Lei Jun afrontó críticas, tropiezos y hasta momentos en que el mercado dudó de la relevancia de Xiaomi. Nunca se presentó como un genio inalcanzable, al contrario, prefería mostrarse como alguien en constante aprendizaje, que escucha más de lo que habla y prueba más de lo que promete. Quizá ahí radique el secreto que te falta para dar el siguiente paso. Deja de esperar el escenario perfecto y empieza con lo que tienes, donde estés. Porque, al final, no importa dónde comenzaste, sino cuánto estás dispuesto a mejorar cada día, incluso cuando nadie está mirando. Hoy, con 55 años, Lei Jun sigue evitando entrevistas extensas y rara vez participa en foros internacionales. Sus intervenciones públicas duran menos de 15 minutos y suelen ir acompañadas de gráficos sencillos y ejemplos cotidianos. Aún así, su impacto se siente en sectores enteros de la economía digital asiática. Xiaomi, valorada en más de 85 millones de dólares, opera en 100 países, con una gama de productos que va desde móviles hasta coches inteligentes, pasando por dispositivos médicos y soluciones energéticas para el hogar. Más que un crecimiento numérico, la empresa representa un modelo de consistencia estratégica basado en 3 pilares: comunidad activa, innovación incremental y obsesión por la eficiencia. Informes de McKinsey señalan que el modelo Xiaomi es estudiado por competidores en Europa y América Latina como ejemplo de escalabilidad sin perder identidad. Lei Jun, por su parte, sigue en segundo plano, revisando informes de rendimiento y escribiendo a mano mensajes para los equipos de producto. La revolución que inició aún late, no bajo los focos, sino en las manos de millones de usuarios anónimos. Ahora dime, después de todo esto, ¿sigues creyendo que el éxito es cuestión de suerte? ¿O empiezas a ver que quizás se trata más de constancia, escucha activa y valor para continuar cuando nadie más apuesta? Lei Jun nunca prometió soluciones mágicas ni quiso ser un gurú. Solo demostró que lo imposible se dé ante quien hace lo básico con excelencia cada día, sin fanfarrias ni público. Y si has llegado hasta aquí, quizás sientas que esta historia no trata solo de tecnología, sino de decisión. La decisión de mantener la firmeza cuando los resultados tardan. La decisión de priorizar lo correcto sobre
Lo fácil, la decisión de convertir cada tropiezo en cimiento, porque, en el fondo, el mayor legado que alguien puede dejar es mostrar con su propio ejemplo que no importa de dónde viniste, sino hasta dónde estás dispuesto a llegar. La trayectoria de Lei Jun no concluye en un discurso emotivo o en un premio simbólico, sigue viviéndose cada día, en las decisiones que aún toma lejos de las cámaras, en el código que aún revisa por costumbre y en la cultura que plantó en toda una generación de emprendedores asiáticos. No hubo música de fondo cuando ignoró consejos conservadores y fundó Xiaomi, ni titulares loaron cuando prefirió escuchar a un usuario común antes que complacer a inversores. Pero fue justamente esa terquedad silenciosa la que construyó una de las empresas más influyentes del siglo XXI, y hasta hoy nadie sabe explicar con exactitud cómo, partiendo de un lugar olvidado en el mapa, llegó tan lejos. Quizá algunas cosas no se explican, sino que se construyen paso a paso, hasta que, el día menos pensado, todo el mundo lo nota, y cuando eso ocurra, solo quedará decir, allí empezó todo. Fue aquel día cuando todo cambió. Si esta historia encendió algo en ti, demuéstralo, dale like, suscríbete ahora al canal y comenta desde donde nos ves y cuál otra historia de éxito te gustaría ver aquí. Tu participación inspira los próximos capítulos.